días. Hoy te voy a compartir la tercera parte de mi viaje en el Camino de Santiago. Cómo fue ese sexto día, el último, mi llegada a la catedral y sobre todo qué pasó después del Camino de Santiago. Porque bueno, si has seguido esta temporada, sobre todo en episodios más o menos como ahí en los 30 de esta temporada, te compartí las 2 primeras partes de cómo fue mi Camino de Santiago, de una manera resumida, de una manera en la que estoy buscando, honestamente, no olvidar todo aquello que se vivió en aquel momento. Solamente que ese último día, el día que llego a la catedral, es un día que me ha costado mucho trabajo expresar en voz alta, porque la verdad es que no fue nada extraordinario, fue solamente caminar y llegar a la meta. Pero para mí significó muchísimo, sobre todo porque después, un año después, digamos que las cosas se movieron de tal manera en la que de repente sentí que toda mi vida como tal o se había caído o se estaba moviendo de una manera en la que yo no era capaz de seguirla sosteniendo y recordarme llegando a la Catedral de Santiago cuando todo estaba en paz, todo estaba claro, donde había un gran momento en mi vida como haberme convertido en bestseller y bueno, todo aquello que tú ya conoces, es que significa tanto para mí. Ese sexto día, yo desperté y desde que desperté ya estaba bañada en lágrimas. Estaba bañada en lágrimas porque era 100% emoción. El cuerpo prácticamente no lo sentía. Yo ya no podía identificar si algo me dolía, si no me dolía. Veía mi ampolla y decía, no, pues está jodido, pero no no era capaz de conectar realmente con ese dolor, o al menos ese dolor no era tan grande como al inicio. Seguramente me dolía mucho, pero al inicio todo se centraba en el dolor. Al final, el dolor ya era algo que estaba ahí, yo ya había aprendido a caminar con él, había aceptado la situación, entonces le estaba dando para adelante de una forma en la que yo en mi vida normal, en mi identidad normal, pues obviamente no lo hubiera hecho. Y bueno, empezó el día 6. Ese último día eran mis últimos 20 kilómetros en el Camino de Santiago, pero aquí ya empezaban a ocurrir varias cosas. En primer lugar, era el último día y caminar por esos bosques, caminar con esa energía, caminar con esa emoción y saber que ese día se iba a acabar, era como que estaba todo revuelto y lo que yo deseaba realmente es que no terminara. Miren cómo el primer día yo decía, esto no es para mí, y el último día decía, es que aquí pertenezco, es que aquí soy, aquí es donde yo quiero seguirme quedando. Y el día estaba delicioso, que bueno, en general, todos los días que yo estuve en el camino fueron días con muy buen clima. Sí me llovió 2 días, los que te conté que fueron mi gran drama, pero este último día estaba muy nublado, pero no estaba lloviendo. Así que yo desperté, me puse, pues, mi ropa, no te digo me arreglé, porque para ese entonces ya uno ya perdió total noción de lo que significa verse bien. Y me puse mi mochila y empecé a caminar. Llegaba igual que todos los días, a algún lugarcito, desayunaba, café con leche, un panecito, algo que tuviera en la panza. Ya más adelante ya comía algo mucho más en serio, mucho más en forma. Y así me detenía en cada lugar, disfrutaba mucho de los árboles, disfrutaba de la naturaleza. Llovía, dejaba de llover, pero ya me estaba acercando a la capital. Y cuando uno se empieza a acercar, pues ya te empiezas a encontrar con la vida normal de la gente incluso mi propia vida normal. Ya de repente empezaba a atravesar carreteras, hubo un momento donde pasé muy cerquita del aeropuerto, el aeropuerto de Santiago de Compostela, entonces ese sonido de aviones, ese sonido de carros, ese sonido de trailers, sentía que me taladraban en lo más profundo porque yo venía de muchos días de mucho silencio. Entonces como que era mucho bullicio y ya empezaba a tener esta nostalgia de se acabó, o sea, se acabó. No tengo idea qué pasaron estos días, pero simplemente estoy llegando y estoy llegando bien, estoy llegando sana, estoy llegando caminando, estoy llegando pues de una manera en la que muy diferente a como empecé, pero al final de cuentas, como yo sabía que lo iba a terminar, que era pues de pie y avanzando hacia el destino. Conforme iban pasando los kilómetros, algo dentro de mí era como si el corazón se fuera rompiendo,
pero al mismo tiempo se iba como fortaleciendo, porque era entre la despedida, pero ya la alegría de que estás muy próximo a llegar y bueno, todo lo que eso significaba. Así que me acercaba a la ciudad, me acercaba a la ciudad, por ahí, por cierto, ya cuando llegué a comer a un lugar, comí algo delicioso, delicioso. Yo creo que las mejores comidas que hice en el Camino de Santiago, tanto así que me pasé de lanza y ahí estaba yo después con el mal del puerco que no podía seguir porque siempre traté de comer medianamente ligero para que posteriormente pues la caminata fuera mucho más fácil. Ese día no, ese día me atasqué. Yo dije, qué delicia estar en España, qué delicia estar aquí. Así que yo estaba realmente disfrutando 100% todo. Ya los últimos kilómetros ya empiezan a unirse muchos caminos, porque imagínate, el camino de Santiago tiene muchas rutas. Yo venía por la ruta francesa, pero está la ruta portuguesa, el camino primitivo, bueno, hay como 10 o no sé cuántas rutas y todas van llegando a Santiago. Entonces, aquello pues era de repente un mar de personas que venían de no sabes dónde, de no sabes cuánto y no sabes cómo, pero era hasta bonito, porque se dice incluso que la caminata de los peregrinos hasta se sincroniza. Vamos caminando como el latido del corazón, por eso se dice que Europa se construyó caminando a Santiago, o sea, ahí era el corazón realmente. Y la energía es linda, o sea, se siente realmente como estás exactamente en la misma sintonía del de al lado, que pues no tienes idea todo lo que ha de haber pasado, porque si uno solo, bien y sano, se las vio negras, pues hay otras situaciones donde, pues, quién sabe cómo fue el camino de cada persona. Ahora sí que todos vivimos caminos diferentes y si tú vas a hacer el camino, todo lo que te he contado es solo mi experiencia. Hay muchas más formas de vivirlo, formas de atravesarlo. Así que seguí avanzando y viví uno de los momentos más difíciles físicos también, que no me lo esperaba, que era la diferencia entre caminar en tierra a empezar a caminar en asfalto. Porque cuando hubo ese cambio, estaba lloviendo. Entonces, la lluviecilla estaba como que muy a gusto, muy relajada, pero empecé a caminar en asfalto y empecé a resentir mucho la herida, la ampolla empezó como que a pulsar, o sea, otra vez mi atención se fue a ese sitio. La lluvia empezó a aumentar, 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 y si bien yo venía cubierta, de repente, o sea, venía cubierta hasta las rodillas. De repente, lo que yo venía andando, pues o caminando, se me empezó a mojar, los tenis se me empezaron a mojar, los calcetines se me mojaron y la pincha ampolla se me abrió. Hacía carne viva empecé a caminar y yo ya estaba, ¿qué les gusta? 5 kilómetros, o sea, estaba a nada. Y el dolor que yo había sentido los días anteriores me regresó, pero me regresó como 3 veces más, o sea, ampolla, piel mojada, abierta, en carne viva y caminando, no, bueno, ahí yo sí dije: "¿Qué pedo con esto?". O sea, aquí son 2 cosas, o estoy pagando un karma o ya voy de prepago en mi karma, porque esto de verdad está muy, muy, feo, físicamente hablando. Y, pues, emocionalmente, que yo era era un globito, pues, cualquier cosita me iba a reventar, no sé qué, de tanta emoción que vivía. Así que me acuerdo bajar el ritmo y empezar a caminar a como podía, a como podía, a como podía, hasta que llegué a un sitio donde al fondo se veía la catedral de Santiago y ahí dije: "Ya, o sea, falta el último tramo, no puedo quedarme aquí, nomás porque me duele, y porque me duele mucho más de lo que me había dolido". Mm, cosa de metros, quizá 1 kilómetro, ya entré a la ciudad de Santiago, y para mi sorpresa de que tú entras a la ciudad, a que llegas a la catedral, es como otra hora caminando, y para el pie que yo traía eran como 2 horas más. Entonces era: "Puta madre, voy a seguir caminando con esto sobre asfalto".
Y así fue como entré a la ciudad y me sentía en otro mundo, así de repente avenidas y carros y edificios y gente saliendo de trabajar y personas ahí en un barecito tomándose una cerveza. Y luego veía a todos los peregrinos, algunos llegando con mucha euforia y grupos de amigos y otros así como si nada. Y yo decía, bueno, que yo soy la única destruida, ¿o ¿qué, qué fue lo que pasó aquí? Empiezo a andar por la ciudad y se notaba en la cara de las personas que están acostumbrados a ver peregrinos, por supuesto, por la buena vibra que te aventaban, o sea, la buena vibra que de la palabra, de la sonrisa, de la mano que te echaban, porque, no solamente había muchos lugares de 50% si eres peregrino, sino también, ese último, dale, o ya casi llegas, o aquí a 3 cuadras más a la derecha y ya estás en la catedral, o sea, ese pequeño ánimo lo era todo. Y lo más curioso es que, pues, nadie se detenía a pensar o a ver que si, oye, algo te duele, algo eso, no, porque ya de antemano sabían que todos veníamos jodidos. O sea, qué interesante ahorita para mí verlo, porque nadie ponía su atención y su energía en lo malo o en lo negativo, que era, cómo vienes físicamente, sino que ponía atención en lo positivo, que es: "Hey, ya casi llegas". Y ese entorno, sinceramente, ya trasladado obviamente a la vida, pues es sumamente real, porque al final de cuentas, si tú estás creando lo que sea que estés creando, empresas, familia, vida, salud, lo que sea, ¿con quién prefieres estar? ¿Con quien se esté fijando en lo negativo, en lo malo, en lo que te duele, en los errores que cometiste por haber caminado tantos kilómetros con unos calcetines mojados? ¿Por qué no traías otros calcetines secos en la mochila o te hubieras comprado unos tenis impermeables? O sea, imagínate que yo hubiera traído un taladrito así o que alguien me hubiera dicho eso. Por supuesto que no. Yo solamente me mantenía alejado de los doctores, porque, ay sí, yo no estaba dispuesta a escuchar que un doctor me dijera que estaba, que algo no debía de haberlo hecho, pero el resto de la gente, fijándose en lo bueno. Entonces, sí, yo dije, así es el entorno, así es la gente que aporta, la gente que quiero en mi vida, en mis entornos, conforme yo vaya caminando hacia la meta, literal y simbólicamente. Así que camino por Santiago, yo ya conocía la ciudad hace como 15 años que había estado ahí, pero ahora sí que me la caminé, literalmente, qué bonita ciudad. Y cuando llego al casco histórico, em, pues ahí parece un pequeño laberinto. Yo traía mi GPS, entonces me fue diciendo, me fue llevando. Llegué más o menos como a las 2 de la tarde. Era curioso porque no había prácticamente nadie en la Plaza del Obradoiro, y a la entrada hay un arco donde tú, vas bajando unas escaleras, y en ese arco casi siempre hay una persona con una gaita. Entonces, tú terminas el Camino de Santiago con este sonido de la gaita, y bueno, hay cosas muy simbólicas que yo no había nadie. O sea, yo estaba realmente, sola en ese momento. Llego, bajo las escaleras, que esto seguramente lo has de haber visto en mi video, porque literalmente así lo grabé. El video es mucho más largo, pero bueno, te puse ahí solamente los segundos que me permitió Instagram, porque bajas las escaleras y la Catedral de Santiago te queda a mano izquierda, o sea, no llegas y lo ves de frente. Entras a la Plaza del Obradoiro y a tu mano izquierda está la catedral. La catedral es impresionante, es bonita, es espectacular. Em, y para mí, cuando llego, o sea, lo primero que pienso, porque de verdad uno llega como que en shock. Yo tenía tanto dolor físico y estaba tan emocionada que no sabía realmente qué estaba ocurriendo. Em, Me quité la mochila, me acuerdo que fue lo primero que hice. Me quité la chamarra, ya no estaba lloviendo para ese momento. En general, prácticamente desde que entré a la ciudad de Santiago ya no estaba lloviendo, pero traía los calcetines empapados, que era lo que me jodía. Me senté en la plaza, me quité zapatos, me quité calcetines y ahí me quedé un rato. ¿Haciendo qué? Nada. Nada. Acá en México habrán sido como las 8 de la mañana, más o menos, algo así. Así que no se lo compartí a nadie, yo me quedé a descansar. Mi hotel ese día estaba ahí mismo, muy cerquita de la catedral, precisamente pensando en que una vez que yo terminara,
pues no me quería ir a buscar en la ciudad un hotel ni nada. Entonces me había buscado ahí algo muy, muy, muy a metros, o sea, a pocos pasos. Pero cuando me levanto, ya de haberme sentado ahí en la plaza, me levanto y de verdad que yo creo que ahí solté el cuerpo porque mi pie ya, o sea, reventó de una forma en la que ya sabía yo que no iba a caminar más. Los últimos, mm, no sé, metros, 20 metros, o sea, algo muy, muy poquito para llegar al hotel, un pequeño hostal. Me acuerdo que fueron tan difíciles que incluso cuando llegué a recepción, me dijo la chica: "¿Estás bien?". Me dice: "¿Necesitas atención médica?". Y le dije: "Tal vez sí, pero todavía no". Le dije: "Necesito descansar, necesito bañarme". Sí, más o menos eran como las 2, 3 de la tarde y había una misa ahí en la Catedral de Santiago para los peregrinos, que son todos los días a las 12 de mediodía y a las 7 de la tarde. Entonces tenía tiempo para prepararme para la misa del peregrino de las 7. Y, y la chica incluso me repitió, me volvió a decir: "Si necesitas atención médica, llámanos, hay 24 horas médicos y todo". No, le dije: "Todo bien". Es una ampolla, nomás le dije. Igual me volvió a preguntar: "¿Eres diabética?". "No". "Ah, dale". Entonces no hay tema. Me fui a descansar, o sea, me fui al hotel y lo más raro y random del mundo, porque era, ya llegué, pero ya llegué. O sea, ya llegué, pero esto ya se terminó. Entonces aquí, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Era una confusión total y absoluta la que yo tenía. Así que me acuerdo haber dejado mi maletita, me metí a bañar, eh, salí de bañarme, le empecé a contar a la gente, ahora sí, le escribí a mi mamá y a los demás que ya había terminado el camino. Y creo, sí, seguramente sí, la verdad es que ya se me olvidó un poquito, pero creo que me dormí. Me dormí porque necesitaba descansar, obviamente, pero también quería ir a la misa del peregrino. Mi cuartito, que era un cuartito miniatura, estaba igual, a pasos de la Catedral de Santiago. Y cuando me preparé, ya después que me desperté, me preparé para ir a a la misa, me puse unos guarachitos con los que me bañaba, de hecho, porque ya no podía usar calcetines, ya no podía ponerme zapatos cerrados, ya, o sea, todo lo malo que tenía que pasar, ahí sí, fue como que ya dale, pues ya no hay pedo. Voy a la catedral estaba tan cerquita, y a mí me parecía tan lejos, y luego había que subir escaleras, y era como que, ¡ay, no! Ya no quiero más de esto. Me subí a la catedral, ya entré y no alcancé asiento, porque me tardé demasiado. Entonces, pues ahí me quedé parada toda la misa, fue una misa súper bonita, pude presenciar el Botafumeiro. Por favor, googlea qué significa Botafumeiro de la Catedral de Santiago, porque es como una purificación que ahí mismo se hace con incienso y bueno, de una manera muy, muy linda. Viví esa misa, terminó la misa y yo al día siguiente, en teoría, me regresaba a Madrid porque tenía unos vuelos y un viaje programado para Marruecos. Yo tenía muchas ganas de irme a Marruecos. Hace muchos años que tengo ganas de conocer ese país. Y esa noche regresé a mi cuarto y dije, no, no, aquí yo no sé qué pasó, pero lo que menos necesito es caminar para empezar, porque no podía. Y aparte no quiero estímulos, no quiero prisa, no quiero viaje, no quiero conocer nada, no quiero hacer nada. Y yo durante el camino había tenido varias experiencias donde me había encontrado a varias vírgenes, o sea, en los templos que de repente vas entrando, pequeñas iglesias, había siempre una virgen que ahí estaba. Yo no soy, la verdad, devota de ninguna virgen, ni mucho menos. Yo creo en Dios, pero todo el resto no, nunca le había puesto tanta atención. De hecho, hubo una persona que durante un momento en en la caminata, no me acuerdo si fue, creo que fue el cuarto día, se me emparejó y me dijo: "Ten", me dijo, te lo mandan". Y era era una medallita de la Virgen, era una pulserita de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Ahí está. Que ahí me ven, ¿no? Tomándole foto y preguntándole al ChatGPT quién es esta virgen y qué onda y de qué se trata. Y bueno,
Digamos que las vírgenes habían acompañado mucho mi camino, que a mí me queda claro que yo lo viví totalmente femenino, o sea, para empezar tenía mi periodo y todo el asunto. Así que en el buscar y en el encontrar, por supuesto, porque cuando uno busca, encuentra, encontré a otra virgen que se llamaba la Virgen de la Barca. Y era la virgen, o es la virgen, que apoyó al apóstol Santiago cuando recién llegó allá a esa parte de Galicia en su labor bueno, de todo lo que estaba haciendo el apóstol. Y esta virgen cuenta la leyenda que llegó en una barca de piedra y se le conoce como la Virgen de las cosas imposibles. Todo lo que aparentemente es imposible en tu vida, esa virgen te ayuda o te guía o bueno, como lo quieran interpretar para que se lleve a cabo. Y esa virgen, ese santuario, estaba en un lugar que se llamaba Muxía, que ya después me enteré que es Mujía, como el apellido. Bueno, ahí está, nomás que en galego, que es el idioma de los gallegos, así se escribe, se dice. Y dije, yo me voy para allá. No tengo idea qué, no tengo idea de cómo, no tengo idea de nada. Eh, Me metí a Airbnb, reservé una semana en un pueblo que no sabía que existía hasta ese momento. No sabía qué había ahí, no sabía nada. Solamente sabía que me quería ir y que quería ir a visitar ese santuario. Entonces, reservé y al día siguiente, a la mañana siguiente me desperté muy temprano, mi pie estaba muy bien, físicamente estaba muy bien, desayuné, ahí sí, desayuné, pues, delicioso, porque España y Galicia, ya saben, y me fui a la parada de autobuses a buscar un camión hacia ese lugar. Y sí, me dijeron: "Hay salida, no sé, cada 3 horas", algo así, era muy fácil, y fueron como 1 hora y media, 2 horas, más o menos, de trayecto. Me subí a ese autobús, y yo decía: "¿Qué carajos? O sea, ¿qué estoy haciendo arriba de un camión que me va a llevar hasta el culo, allá de la orillita de Galicia, hasta arriba?", donde toda esa zona se le conoce como la zona de la muerte. Es lo que anteriormente, o sea, anterior, antes de que se descubriera América, se creía que ya era el fin del mundo, o sea, que ya no había más, pues, porque ya es el Atlántico Norte y a partir de ahí, pues, ya no hay nada. Entonces, muchas personas, después de llegar a Santiago de Compostela, seguían caminando hacia un lugar que se llamaba Finisterre o hacia este lugar Muxía. Finisterre yo ya lo había conocido por la vez hace 15 años que yo había ido, a pasear por Galicia. Entonces dije: "Bueno, yo ya conozco Finisterre, no me acuerdo de nada, pero ese no es mi lugar es Muxía, allá me voy a ir". Y me fui y llegué. Y eso te lo voy a contar otro día. Así que así fue mi llegada a la Catedral de Santiago de Compostela. Así fue ese último día. Ahorita te cuento lo que pasó, nada más, no te cuento lo que sentí, ni te cuento a grandes rasgos todo lo que ha significado ese último día, porque fue como que todo el camino vivido en los últimos 20 kilómetros, todo. Desde la euforia y la emoción y el andar cotorreando, y que volvió el dolor, pero 3 veces más, y volvió la felicidad, pero 3 veces más, y luego llegar a la meta, y luego estar confundida, y luego tomar decisiones radicales, bueno, todo eso que me pasó el último día fue como el remix de todo el camino de Santiago. Por lo tanto, había sido tan intenso que yo nunca supe realmente todo lo que se me había movido. Por eso es que me fui esa semana ahí a la playa, nomás para estar quieta. Mm, la verdad es que no tenía ninguna expectativa, pero bueno, también pasaron cosas.